Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias, hermano Esteban, que el Señor te bendiga a ti, a los tuyos, a todos los que nos están escuchando. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. Señores, Dios nos liberó, no volvamos a caer en la esclavitud y la servidumbre del pecado, de el servir a la ilusión de lo material y del poder. Miren, a propósito de que hoy es viernes, uno de las canciones que me encantan son las canciones de las bachatas. A mí me encantan las bachatas, definitivamente. Y eso viene a cuento porque en el día de ayer salió una información donde se hizo constar que el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional pues emitió auto de apertura a juicio contra Domingo Antonio Santos Muñoz, a quien nadie conoce por ese nombre, pero Domingo Antonio Santos Muñoz es ese bachatero que tanto nos alegra, el bachatú, que se llama Anthony Santos, el Mayimbe de la bachata. Anthony Santos fue afectado por una decisión de un tribunal, se le acusa de haber infringido la ley de derecho de autor, es decir, de haber copiado, modificado, es la acusación, se presume inocente en principio, una obra literaria, una canción de Tatico Enríquez, específicamente la canción Corazón de Piedra. Todo este proceso contra Anthony Santos tiene su origen en un querellamiento formal por parte de los sucesores, los herederos, los familiares de Tatico Enríquez, que en la década de los 70 pues murió lamentablemente en un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tipificaciones? Bueno, está afectado, acusado de haber violado la ley 65-00, la ley de propiedad intelectual, la ley de derecho de autor y además pues la ley 53-07, donde, y esto es importante hacer constar, la etapa procesal en que se encuentra nuestro querido Anthony Santos. Evidentemente hay un juez que a la luz y en virtud de las disposiciones del artículo 303 del Código Procesal Penal, pues acogió de manera íntegra la acusación del Ministerio Público que presentó su hipótesis del caso. Es decir, en la hipótesis de la acusación, y ese juez consideró que esa acusación, esa hipótesis está sustentada en suficientes elementos y circunstancias que pueden generar con probabilidad una condena. Y ahí es donde debería a cualquier ser humano pues despertar las alarmas, porque la condena que está contemplada en el artículo 169 de la ley 65-00, pues contempla una sanción de 1 a 3 años en este proceso. ¿Cuáles son los documentos que acogió el juez? Y cuando digo los documentos que acogió el juez, son los documentos que van a ser conocidos, en este caso, por un tribunal de primera instancia, como la pena a imponer es una pena menor a 5 años, el tribunal penal va a ser un tribunal de primera instancia unipersonal. ¿Cuáles son los documentos y los elementos probatorios? Los descritos en el auto. Y en principio, los documentos que acogió como buenos y válidos, evidentemente, son el informe pericial que emitió el organismo técnico, que en este caso es el DICAT, donde certificó pues precisamente que Anthony Santos, a través de sus plataformas, pues distribuyó y comercializó una canción que, según los querellantes, según las víctimas, pues esa canción es una copia más o menos modificada de una de Tatico Enríquez con el nombre Corazón de Piedra, salvo que en este caso, según ellos, pues se hizo constar con el nombre de La Funda. ¿Cuál es la situación? Bueno, evidentemente todavía lo que es la protección de la presunción de inocencia todavía cubre
a Anthony Santos y lo va a seguir cubriendo independientemente de lo que suceda en jurisdicción de juicio. Si es descargado, pues evidentemente ya fue descargado. Si el juez de jurisdicción de juicio, juez de primera instancia, unipersonal, no colegiado, de un solo juez, determina que no son suficientes ni el informe del DICAP ni el informe emitido por la Oficina de Derecho de Autor, pues perfecto, fue descargado. Ahora, si es condenado, evidentemente de conformidad con la norma, Anthony Santos todavía puede recurrir en apelación y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia. Siempre es importante acotar que esa garantía, presunción de inocencia, no solamente es mandatoria respecto a la denominación del imputado, sino que la persona, el ciudadano, tiene que ser evidentemente tratado como tal. ¿Cuál es el riesgo que en este momento está atravesando nuestro querido Anthony Santos? Bueno, la pena que está establecida lamentablemente es de 1 a 3 años, que uno tiene que preguntarse, wow, ¿y cómo es posible que una persona que ha llegado a los niveles de triunfo de el Mayimbe de la bachata esté arriesgándose a que en un momento determinado pues perfectamente pueda mandarlo a la cárcel? Evidentemente es bastante difícil. Evidentemente que uno tiene que pensar que cuando se trata de Anthony Santos, de un cantante de su trascendencia, de un cantante que todos queremos, muy probablemente el juez a lo mejor lo condene, pero suspenda la pena, pero al final del día probablemente va a haber una condena bastante considerable. Y uno siempre se pregunta, obviamente, uno siempre se pregunta, ¿valdrá la pena el riesgo? Pero eso va a depender evidentemente de los elementos que tenga la defensa de Anthony Santos, su posición, pero siempre he establecido como abogado en mis 30 años de ejercicio, aunque yo respeto la posición que se ha externado, óyeme, es muy fácil desde fuera uno recomendar que nos vayamos a juicio, que nos vayamos a litigio, pero es de 1 a 3 años que perfectamente no puede ser enviado a la cárcel, y de 1 a 3 años, que puede ser 1, puede ser 2, y a lo mejor no la suspendan, señores, le destruye la carrera a cualquiera. Es un proceso que esta sociedad y todos los amantes de las bachatas, pues evidentemente vamos a estar dándole seguimiento. Siempre es importante, y en este punto nosotros hicimos los esfuerzos correspondientes para contactar a Carlos Balcácer, que es el abogado de Anthony Santos. No pudimos contactarlo, pero sí, evidentemente existe en este momento una cierta probabilidad de que un tribunal de jurisdicción de juicio condene a Anthony Santos a una pena hasta de 3 años de cárcel por violación de la ley 65-07 y 53-07, violación de derecho de autor en la canción Corazón de Piedra del fenecido Tatico Enríquez. Llévatelo.